Muy bien, alumnos y alumnas, tengan con todos muy buenos días. En esta semana número 7 vamos nosotros ya a iniciar con un nuevo tema el día de hoy. En este caso, para ustedes que estamos, ¿no?, en tercer año de secundaria, pues vamos a hablar justamente de el predicado, que es el tema que vamos a trabajar nosotros el día de hoy. Cuando justamente nosotros hablamos del predicado, habíamos estado ya hablando, ¿cierto?, de las partes de la oración, que es una oración. Entonces, todo esto, acción que realiza el sujeto, viene a ser lo que es el predicado. Entonces, vayamos viendo qué es lo que nos dice, ¿no? Cuando nosotros hablamos del predicado, lo que decimos justamente, ¿no?, que es el elemento de la oración constituidos por unas palabras que expresan algo respecto al sujeto, ¿no? Nos expresa algo respecto al sujeto. Eso es lo que nos dice bien claro aquí. Veamos, miren, los alumnos estudiarán por el progreso del pueblo, ¿no? Muy bien, estamos viendo aquí que lo que se expresa respecto al sujeto, los alumnos aquí son el sujeto. ¿Y qué es lo que se dice del sujeto, no? Estudiarán por el progreso del pueblo. Entonces, esto viene a ser lo que es nuestro predicado, como podemos observar nosotros aquí. Pero para nosotros, justamente, reconocer el predicado, así como teníamos ciertos pasos que teníamos que cumplir para reconocer al sujeto, pues también tenemos pasos que debemos de cumplir para reconocer lo que es el predicado, ¿no? Lo que es nuestro predicado. Entonces, veamos cuáles son esos pasos del reconocimiento. Bien claro nos dice que lo que debemos de hacer es lo siguiente. Su reconocimiento resulta muy fácil, pues luego de haber hallado al sujeto, lo demás será el predicado, excepto el vocativo, si es que lo hubiese, nos dice, ¿no? Si es que lo hubiera o si es que lo hubiese. Cuando nosotros reconocíamos en la semana número 6 al sujeto, hacíamos la pregunta al verbo, ¿no? ¿De quién? ¿De quiénes? Y toda la respuesta que nos daba iba a ser el sujeto. Entonces acá nos dice que todo esto, después de reconocer al sujeto, todo lo que nos queda de la oración, vendría a ser nuestro predicado. Pero haciendo una excepción, si es de que la oración tiene un vocativo, entonces el vocativo no lo consideramos dentro del predicado porque es prácticamente lo que nos dice la teoría. Mira, veamos, dice, trabajo mucho por ti, Juan. Aquí Juan es el vocativo. ¿Quién es el vocativo? Pues el vocativo va a ser el receptor al cual se le menciona en la oración, ¿cierto? Trabajo mucho por ti. Entonces, aquí tenemos un sujeto tácito que yo trabajo mucho por ti, ¿cierto? Y Juan, que es el nombre del receptor que lo estamos nombrando en esta oración, pues viene a ser el vocativo. Y aquí el predicado tan solamente es trabajo mucho por ti, nada más. Eso sería nuestro predicado, ¿no? El vocativo no lo consideramos dentro del predicado porque es muy bien claro lo que nos deja aquí este concepto. Y así como nosotros veíamos clases de sustantivos, pues nosotros también tenemos clases de predicado. Pero cuando nosotros justamente vamos a hablar de estas clases de predicado, pues nos vamos a dar cuenta que según el núcleo del predicado, vamos a tener las siguientes clasificaciones de predicado. Vamos a tener un predicado nominal, ¿cierto? Cuando su núcleo está constituido por una clase, nos dice ahí, nominal, por una clase nominal, sea sustantivo, adjetivo o pronombre, por una construcción equivalente, los cuales funcionan como atributos o predicados. Entonces, muy fácil. Cuando yo tengo un predicado nominal, cuando estoy frente a una oración que contenga verbo copulativo, ¿cierto? Aquella oración que tenga un verbo copulativo, vamos a estar frente a un tipo de predicado nominal, ¿cierto? Porque en el atributo nosotros tenemos al sustantivo y al adjetivo que cumplen la función de atributo. Por lo tanto, allí vamos a estar frente a un predicado nominal, ¿no?
Ejemplo, Margarita está feliz. Está es un verbo copulativo por excelencia y feliz es un adjetivo. Por lo tanto, feliz aquí está cumpliendo la función de ser un atributo. Entonces, tenemos verbo copulativo, tenemos adjetivo, que es lo que nos dice la teoría, que estamos frente a un predicado, ¿cierto? Nominal. A un predicado nominal, que es lo que nos dice. Y la siguiente clase de predicado, ¿cierto? Allí tenemos núcleo del sujeto, del predicado, que es esta, por lo tanto, predicado nominal. La segunda clase de predicado es el predicado verbal. Cuando nosotros vamos a estar frente a un predicado verbal, pues observemos que es aquel que actúa siempre como núcleo del predicado. Tiene significado léxico, es decir, no carece de significado, como sí lo hacen los verbos copulativos, y no pueden estar ausentes en la oración, es decir, tienen que estar presentes siempre sí o sí. Entonces, allí vamos a estar frente a un predicado verbal por según el tipo de verbo que contenga, ¿no? Veamos el ejemplo. Tenemos, Margarita baila todos los fines de semana. Margarita baila. Baila es un verbo que contiene un significado léxico. Por lo tanto, como tiene todo un significado léxico y podemos dejar hasta ahí nomás la oración, entonces decimos que estamos frente a un tipo de predicado verbal, porque según el núcleo, es decir, ya sabemos que el núcleo del predicado es baila, y baila es un verbo no copulativo. Y hay que recordar también nosotros que a los verbos no copulativos también se les conoce con el nombre de predicativos, ¿no? Por ese motivo decimos que es un tipo de predicado verbal, ¿cierto? Verbal, porque en este caso el verbo sí tiene un significado léxico. Pero nosotros también vamos a ver lo siguiente, a ver. Vamos a ver a los adyacentes verbales, ¿ya? Los adyacentes verbales. ¿Por qué hablamos de adyacentes verbales? Es decir, a todos estos complementos, podríamos decir, ¿cierto? Oracionales que van a acompañar al verbo dentro de la estructura del predicado, pues a ellos les estamos llamando adyacentes verbales. Y pues aquí, que es un adyacente verbal bien claro, nos dice que modifican directamente al verbo o núcleo de la oración. Eso es lo que nos dice, ¿no? Bien claro, modifican directamente al verbo y no, o que el verbo en sí es el núcleo de la oración. Entonces, allí nosotros vamos a estar frente a este adyacente verbal, que es lo que nos dice aquí bien en claro. Entonces, el primer adyacente verbal que vamos a encontrar es el objeto directo, también conocido como complemento directo, es decir, objeto y complemento directo, si es que lo escuchan en algún momento, va a ser el mismo. ¿Y de qué es lo que trata? ¿No? Un objeto directo o complemento, ¿qué es lo que va a suceder? Veamos, pues dice, es un sustantivo o núcleo, ¿cierto? Ya que precisa al ser u objeto sobre la cual se desenvuelve la acción verbal. Excepcionalmente puede ser encabezado por la preposición a. Se identifica haciendo la pregunta ¿qué? ¿Cierto? Reemplazándolo por los pronombres los o las, y podemos pasar la oración a voz pasiva, ¿cierto? Haciendo una pregunta que allí, como les veo, les he puesto en la diapositiva. Entonces, veamos un ejemplo, ¿no? Marta compró chocolate. Aplicamos el reconocimiento, ¿no? ¿Qué compró? Le hacemos la pregunta al verbo y la respuesta es chocolates. Ahora lo reemplazamos por los compró. Entonces, ¿cómo hemos cumplido los pasos para reconocer a un objeto directo o complemento directo? Y nos damos cuenta que sí, que realmente en este caso chocolates cumple con todos los pasos para reconocer y estar al 100% seguros de que es un objeto directo. Por lo tanto, aquí hemos reconocido un objeto directo o complemento directo. El segundo adyacente verbal que tenemos nosotros
Es el objeto indirecto o complemento indirecto. Si nos preguntamos nosotros, ¿cómo es que vamos a reconocer este objeto indirecto complemento? Pues justamente aquí lo vamos a reconocer porque es un sustantivo antecedido por la preposición a, que es el índice funcional del adyacente. Alude al destinatario de la acción verbal y se reemplaza por los pronombres le, les o se y responde la pregunta a quién, a quiénes y a quiénes. Veamos un ejemplo. Marta compró chocolates a Pedro, ¿cierto? ¿A quién? ¿Cierto? ¿A quién le compró chocolates? ¿A quién compró chocolates? A Pedro es la respuesta. Entonces, le compró chocolates. Le compró chocolates. Por lo tanto, sin lugar a duda, a Pedro viene a ser un objeto indirecto o complemento indirecto. Es lo que viene a ser acá. También encontramos otro adyacente que es el objeto preposicional o suplemento. ¿Y qué es un objeto preposicional o suplemento? Pues es muy fácil. Aquí es un sustantivo precedido por una preposición que es el índice funcional de este adyacente. Se reconoce a través de la pregunta ¿qué? Anteponiendo la preposición respectiva y se reemplaza por un pronombre tónico. Él, ella, ello, esto, eso, aquello, entre otros. Veamos, ¿no? El ejemplo dice, hablan de fútbol. Hemos dicho que le anteponemos la pregunta ¿qué? Entonces, y también cuando le anteponemos la pregunta ¿qué? Le anteponemos también la preposición respectiva que tienen, ¿cierto? Y dicen, hablan de fútbol. La preposición aquí es de, por lo tanto, hay que decir, ¿de qué hablan? De fútbol. ¿De qué hablan? De fútbol. Por lo tanto, como hay respuesta, hemos seguido los pasos y hemos reconocido realmente de que aquí hay un objeto preposicional o suplemento. ¿Por qué le decimos objeto preposicional o suplemento? Porque tiene como índice a una preposición. De allí el nombre objeto preposicional, como lo podemos observar allí en pantalla nosotros en estos momentos. Otro adyacente verbal que vamos a encontrar allí son los circunstanciales. Y justamente, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de un circunstancial? Observemos que dicen que el circunstancial agrega circunstancias marginales al verbo y a sus adyacentes. Si se omite, no se altera en esencia ni el contenido ni la estructura oracional, nos dice. ¿Cierto? Aunque por lo general encontramos adverbio desempeñando esta función. Hay otras unidades o segmentos que también pueden hacerlo, nos dicen. Hay otras unidades o complementos que también van a poder realizarlo o hacerlo. Es así que es allí donde nosotros vamos a ir viendo, pero también hay que recordar, por ejemplo, acá que tenemos una pantalla, Marta llegó temprano, ¿cierto? Temprano indica tiempo, por lo tanto viene a ser aquí un complemento circunstancial de lo que es el tiempo, ¿cierto? Un complemento circunstancial de lo que es el tiempo, como podemos observar allí nosotros en este momento. Pero también hay otras características saltantes en su gran movilidad dentro de la oración. Los más frecuentes son los circunstanciales de tiempo, que hacemos la pregunta ¿cuándo? De modo, la pregunta ¿cómo? De lugar, la pregunta ¿dónde? De cantidad, la pregunta ¿cuánto? De afirmación, de negación y de duda, ¿cierto? Los complementos que nosotros podemos encontrar en una estructura del predicado o de un sintagma verbal, que también es como se le conoce. También vamos a encontrar al atributo. Lo que es un atributo es un sustantivo o adjetivo calificativo, ¿cierto? Que precisa la alusión léxica hecha por un verbo copulativo, nos dice. Ya, los verbos copulativos por excelencia son ser, estar o parecer, al que se le denomina predicado nominal y se reemplaza por los pronombres átono, lo, ¿cierto? Veamos, a ver el ejemplo acá. Marta
parece enferma, ¿cierto? ¿Qué parece enferma? Lo parece. Por lo tanto, hemos comprobado de que aquí enferma viene a ser un atributo, ¿cierto? Viene a ser un atributo porque justamente está siendo acompañado de un verbo copulativo. Luego tenemos al predicativo. El predicativo nos dice que el predicativo es un modificador bivalente, pues se relaciona con dos núcleos simultáneos. Uno de ellos es el verbo y el otro puede ser el sujeto u objeto directo con los cuales concuerda gramaticalmente. Veamos los ejemplos. Los niños esperaban temerosos la decisión de sus padres, ¿cierto? Esperaban temerosos. ¿Por qué decimos que es un predicativo? Porque justamente decimos de que es un adjetivo cuando está acompañado de un verbo no copulativo que cumple esta función. Y miren, los niños temerosos se relaciona con niños temerosos y también con el verbo esperaban temerosos. Por lo tanto, aquí vemos este modificador bivalente, ¿cierto? Que se relaciona con el núcleo del sujeto y con el núcleo del predicado. Entonces, estamos frente a un predicativo. Y por último, nosotros tenemos al agente, ¿cierto? Tenemos al agente. ¿Y qué es un agente? Pues un agente es el modificador propio y exclusivo de la voz pasiva. Esta función es desempeñada por sustantivos al cual se le antepone la preposición por y responde a la pregunta ¿por qué o por quiénes? Veamos. El banco mercantil fue asaltado, nos dice, ¿cierto? El banco mercantil fue asaltado. Entonces, por los ladrones. ¿Por quién? Por los ladrones. Y entonces vemos aquí de que justamente tenemos a un agente. Y estos son pues los adyacentes que nosotros encontramos en un predicado, como pueden observarlo en este video tutorial de esta semana número 7. Entonces los espero en clases para aclarar todas nuestras dudas. Hasta luego.